del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Amén. Aleluya. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. El título de la palabra que voy a compartirte hoy es este: que nadie te engañe. ¿Cómo es el título? Que nadie te engañe. Estamos viviendo los tiempos más peligrosos de la historia. Son los más peligrosos de toda la historia, estos tiempos que estamos viviendo. Y cuando digo los más peligrosos, no me refiero a la violencia que hay o esto, sino me refiero a la cantidad de doctrinas que hay en el mundo, que se han levantado y se han multiplicado. Y muchas personas siguen grupos que son completamente opuestos a lo que dice la palabra de Dios. Y hay espíritus en ellos que convence también a las personas. Y por eso muchos caen en esto y resultan creyendo cosas que nunca imaginaron creer. Y resultan ahí siendo parte de grupos religiosos o sectas o bueno, tantas cosas que vemos en este mundo. Por eso la palabra nos advierte que nadie los engañe, que nadie te engañe. Confórmate a las sanas palabras de Jesús. Confórmate con lo que dice las Escrituras. Ellas son suficientes. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. Es suficiente. ¿Cuántos creen que es suficiente? Esta palabra es eterna. Es eterna. Este libro es todo lo que tú necesitas. Sé que hay libros de consultas, libros que te sirven para entender mejor ciertos temas de la Biblia, comentarios, interpretaciones, guías bíblicas, concordancias, lo sé, diccionarios incluso, pero nunca ninguno de ellos reemplaza la palabra de Dios. Es más, debes tener mucho cuidado con lo que lees. ¿Quieres leer un buen libro? Acércate a nuestra librería y compra un libro acá. Cada libro que vendemos en este lugar ha sido filtrado. Cada libro Dios me ha dado la oportunidad de leerlo. Creo que la mayoría de libros que vendemos acá ya los he leído y son libros que sabemos que están de acuerdo a las palabras de Dios, a lo que dice acá. Entonces les invito a que si lo van a hacer, lean literatura sana. Y también lo mismo, si van a ver en internet, cuídense mucho porque hay material diverso de toda clase que tú puedes encontrar. Estamos en un tiempo tan peligroso porque no solo existen tantas cosas en todo el mundo, sino que también existe accesibilidad a ellas. Cualquiera con un celular puede entrar y ver contenidos de lo que quiera. ¿Es así o no? Incluso los niños pueden escuchar todo lo que sea. Entonces, cuidado, la palabra dice que la fe viene por el oír. Lo que tú escuches es lo que terminas creyendo. ¿Sí o no? Y si tú quieres tener esa fe que es apta delante de Dios, entonces escucha la palabra, porque esa fe es la que viene por el oír la palabra de Dios. No todo tipo de creencia es buena. No que porque tengo fe en X o Y cosa es una buena creencia. No. La fe, dijo Pablo, que vale delante de Dios es la que obra por el amor. Ustedes lo han leído. La fe que obra por el amor. En Cristo Jesús, dijo él, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo, sino la fe que obra por el amor. Y esa fe únicamente se encuentra en la Biblia. La Biblia es la única que te puede dar fe, pero una fe basada en el amor. Una fe que te lleva a caminar en amor con otros, ayudar a bendecir, a dominar tu temperamento, tu carácter y poder caminar en amor con las demás personas. Entonces cuídate mucho de esto. Leamos lo que dice la palabra de Dios en esta carta que Pablo escribió a la iglesia que se encontraba en Tesalónica. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿cuántos saben que nos vamos a reunir con Él? Wow, qué cita, ¿no? Qué cita la que tenemos, nuestra reunión con Él. Si yo tengo una reunión con alguna persona, bueno, me dispongo para ella, me preparo para ella de acuerdo a lo que signifique. Y si me dicen tiene una reunión con una persona muy importante hoy que no sé, es político, gerencia alguna empresa, bueno, pues uno se alista y trata de estar listo para ese momento, valga la redundancia. Pero aquí Pablo está hablando desde la reunión que tenemos con Jesús.
vamos a tener una reunión con nuestro Señor Jesús. Y Él dice así, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, Él no solo viene, nos vamos a reunir con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Quiero hacer una pausa acá porque Pablo hace unas salvedades que son importantes resaltar. Él dice: no se dejen engañar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta que parezca nuestra. Sí, analicen eso, es importante. O sea, lo que más va a engañar al mundo en los últimos tiempos, o lo que va a hacer que muchos se desvíen de las sanas palabras de Dios, es espíritus que operan en el mundo y palabras. O sea, hay que cuidarnos de escuchar palabras de personas que hablan contrario a lo que dice la Biblia, o más peligroso aún, que hablan como si fueran cartas de estos hombres a quienes Dios escogió para transmitir un mensaje al mundo. Dice Pablo: cuidado, hay cartas que parecen nuestras, pero no son, y se hacen pasar incluso. No, es que la Biblia dice, y tratan de interpretar a su propio acomodo la Biblia. Tengan mucho cuidado. La Biblia, primera regla de la hermenéutica, la Biblia interpreta la Biblia. Esa es la primera regla de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que interpreta las escrituras. Cuando tú estudias teología, tendrás que ver una materia que se llama hermenéutica. Y la primera regla es esta: la Biblia interpreta la Biblia. ¿Estás conmigo? Entonces, cualquier cosa que tú veas en la Biblia, debes buscar los contextos para poder darle una sana interpretación. Que la misma Biblia interprete lo que ella quiere decir. Segunda regla importante en la hermenéutica: nunca hagas de un versículo una doctrina. Debes tener por lo menos 4 citas bíblicas que hablen de lo mismo para establecer doctrinas, porque es peligroso. Algunos toman un solo versículo y forman una doctrina de eso, y hasta arman sectas de cosas, que porque la Biblia dice en tal parte, entonces allá en Timoteo dice: la mujer calle en la congregación. Entonces no, la mujer no puede hablar en la congregación. Entonces ahorita que Laurita se subió acá a presentar, terrible. Eso no se hace porque está en contra de la Biblia. No, muéstrame más citas. ¿Quieres establecer una doctrina? Tienes que interpretarlo con la misma Biblia, porque entonces verás que en otras ocasiones mujeres eran las que presidían, las que estaban dirigiendo. Incluso muchas predicaban y estaban haciendo la obra de Dios. Entonces no puedes tú sacar un versículo del contexto cultural e histórico en el cual se escribió e interpretarlo a tu acomodo para crear una doctrina, porque eso es muy peligroso. No escuches. Hay espíritus engañadores, como lo leímos acá. Son espíritus. Es que de verdad ¿no se les hace raro que alguien venga y hable una bestialidad y mucha gente les crea? Y uno dice: ¿cómo pueden creer eso? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Hay un hombre que hace un tiempo estuvo fundando iglesias en muchas partes del mundo. En Bogotá hubo una de ellas, y ese señor decía que él era Jesucristo, que él es el Mesías. Ya murió porque tenía una adicción a la heroína y al alcohol muy fuerte, pero según él era Jesucristo. Y la gente lo seguía. Se autodenominaba el Mesías. Él decía que venía a salvar, que era Cristo hombre, y hizo que muchas personas se tatuaran el 666 en su cuerpo. No sé si saben de quién estoy hablando. Si uno no debe decir esos nombres desde un púlpito, pero era José de Jesús Miranda, de la iglesia de Creciendo en Gracia. ¿Sí? ¿Lo escucharon alguna vez? ¡Qué peligro! Un día este hombre dijo: los voy a citar a todos mis seguidores en Miami, porque a todos les voy a dar cuerpos glorificados. Tal fecha, puso la fecha. Entonces comenzaron a viajar de todo el mundo a la cita con el supuesto Mesías, que les iba a entregar ya la transformación de sus cuerpos para tener cuerpos glorificados. Y una gran asamblea, muchísima gente, llegaron allá. Este hombre salió y dijo: creo que mejor aún no les voy a dar esos cuerpos glorificados.
sigan siendo fieles, sigan adelante, ya les diré el momento exacto en el que les voy a dar los cuerpos. Y todos, bueno, amén, si así lo dices está bien, y se devolvían a sus casas. Y uno dice, ¿qué le pasa a la gente? O sea, ¿cómo no pueden abrir sus ojos y ver un señor que tenía muchas mujeres, que era adicto a la heroína, que consumía mucho licor y diferentes drogas, verlo como el Mesías? O sea, ¿qué les pasa? ¿Cómo no pueden abrir sus ojos? Este señor murió y ahora se levantó una de sus esposas diciendo que ella se llama Cristo Lisbeth. ¿Sí lo han visto alguna vez en internet? No, ni lo busquen, ¿para qué? O sea, que por ahí se pongan a escuchar las predicaciones y después lleguen acá, ojo, Cristo Lisbeth. No, pilas. Porque esta mujer sale diciendo que ella es Melquisedec, la reina de Salem, a quien Abraham le pagó los diezmos, que ella es el Mesías, que ella es Jesucristo hecho mujer, que Dios no es hombre, que Dios es mujer. O sea, sale diciendo esto. Dice que son estas barbaridades. No obstante, las multitudes le creen. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que después de todo lo que pasó mucha gente siga creyendo a estas personas? La respuesta está en la Biblia. Hay espíritus engañadores. Espíritus. Son espíritus de apostasía que entran en una persona que está ahí escuchando acá, escuchando allá, no tiene una vida con Dios de verdad, no busca a Dios en serio, está ahí a medias. Esos espíritus encuentran un lugar muy fácil donde entrar y donde comenzar a destruir. Sigue leyendo lo que dice la palabra de Dios acá. El día del Señor está cerca. ¿Cuántos lo creen? Luego dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Quiero hacer una pausa rápida acá. Dice aquí la palabra de Dios varias cosas importantes, pero voy a solamente a resaltar algo. Dice la palabra de Dios que el hombre de maldad está a punto de manifestarse, ¿sí? O sea, hay un hombre de maldad. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Ni siquiera los lectores de la Biblia ignoran esto. Ya saben que un nuevo orden mundial se aproxima sobre el mundo. ¿Sí o no? Ustedes pueden hablar con mucha gente, ni siquiera que sean cristianos o que lean la Biblia, pero ya saben que de verdad está pasando algo en el mundo, que esto que está ocurriendo no es coincidencia, que no es como, ay, llegó un virus y, un virus. No, o sea, esto es un plan de alguien. Hay algo que está detrás de todo esto, una organización. Todo está apuntando a que el mundo vea la necesidad de globalizar la economía, de globalizar la política y muchas otras cosas, para que no hayan tantas diferencias y tanta polaridad dentro del mundo. Un día escuché el director de la OMS, donde decía, si queremos acabar con el COVID-19 y si queremos tener un mundo mejor, debemos unirnos y ser una solo, todas las naciones ser una sola. Podemos llegar a un orden en el cual estemos todos en uno. Así vamos a derrotar cualquier cosa que se nos levante y podemos exterminar la pobreza del mundo. Podemos unirnos todos en una sola economía. Y él hablaba de esto. Y la gente como, wow, interesante. Escúchame, la Biblia ya lo dice de antemano. Eso es lo que va a ocurrir en el mundo. Incluso él dijo estas palabras: si trabajamos juntos en el 2030, tendremos un mundo diferente, tendremos un mundo soñado, tendremos un mundo que sea uno solo, sin guerras. Tremendo. Esto es un plan que hay detrás de todo esto, pero antes de que se manifieste el hombre de maldad del cual habla Daniel, Juan ahí en Apocalipsis, incluso Jesús dentro de sus sermones, mayormente el sermón del Monte de los Olivos en Mateo 24,
Antes de que este hombre se manifieste, habrá un espíritu que se manifiesta en el mundo, que es el espíritu del anticristo. O sea, espiritualmente, antes de que este hombre llegue, ya hay un trabajo para que cuando él se posicione, la plataforma esté preparada y él tome el control y se siente, dice, en el templo de Dios, y desde allá se haga pasar por Dios, y las naciones, la gente, el mundo le creerá, encontrará en él la solución. Esto está a punto de pasar. Ay, pero ¿en cuál templo de Dios si no hay templo? Algunos dirán, y sí es cierto, no hay templo, porque el templo que hizo Salomón fue destruido en el exilio babilónico. Ok, luego se reconstruyó y 70 años después de Cristo fue destruido también, como Cristo mismo lo predijo, que no quedaría piedra sobre piedra, y desde entonces hasta el día de hoy no hay templo. Es verdad. Cuando tú ves las fotos de Israel, o si tú has viajado a Israel, puedes ver que hay un domo dorado en medio de la ciudad antigua, y la gente piensa que es el templo de Dios. No, no lo es. Eso es una mezquita árabe que se llama la mezquita de Omar. Y para que se cumplan estas profecías, tiene que reconstruirse el tercer templo que habla las escrituras, para que el anticristo venga y se siente desde ese lugar y comience a gobernar desde el mundo con señales falsas, haciéndose pasar por Dios. Y sí, lo acompañarán señales, milagros y cosas que la gente va a decir: wow, este es el Mesías que estamos esperando. Y los judíos que se han negado a creer en Jesús como el Mesías van a decir: este es el Mesías que hemos esperado. Y lo presentarán al mundo, y este hombre podrá hacer paz entre el pueblo árabe y entre el pueblo de Israel. Y entonces todo el mundo dirá: por fin se acabó el conflicto, por fin llegó un hombre, un líder, es Dios en la tierra. Así dirá la gente. Entonces falta mucho para cumplirse. No. Tú puedes buscar en internet y ver que todo ya está listo para la construcción del tercer templo. Todo. Ya están hechas las vestiduras de los sacerdotes, ya están hechos los utensilios del altar, de los panes de la proposición, ya está puesto todo, ya está listo para construir ese tercer templo. Hay problemas diplomáticos. Hay muchos asuntos religiosos de por medio, porque la ciudad santa, o que se llama la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, es el territorio más peleado del mundo. Por ese pedazo de tierra hay tanta guerra en el mundo, porque todos los musulmanes afirman que ahí donde está la mezquita de Omar, que es donde debería estar el templo de los judíos, es el lugar de donde supuestamente Mahoma se fue al cielo. Entonces pelean ese territorio como territorio propio. Y los judíos dicen: no, esta tierra es nuestra, porque Dios le juró a Abraham que sería nuestra siempre y para siempre, y que ahí estaría Dios estableciendo su reinado para siempre. Y ahí están peleando los unos por los otros. Israel cada día está más solito en medio de tanto conflicto. Una nación que es de grande como los llanos orientales de Colombia, que es un puntico en el mapa, pero que es poderosísima en armamento, en tecnología, en dinero. Es una potencia del mundo en medio de tanto conflicto, y también es asombroso ver cómo tantas naciones que son enemigas de ellos no han podido destruirla. Y cada vez se cumple más la palabra. Israel va quedando solo. Cada día son menos países los que están aliados con Israel. La coalición que habla Ezequiel en el capítulo 38, donde habla de la guerra de Gog y Magog, que son alianzas de naciones que se levantarán en los tiempos finales para pelear contra Israel. Déjame decirte que ya se han dado en este momento. La profecía de Ezequiel 38 ya está lista, donde del norte de Israel, que se encuentra Rusia, atacarán a Israel. En cualquier momento esto va a ocurrir. Y naciones de las que cuando Ezequiel habló apenas eran aldeas, pero él las describe como naciones, como potencias que se van a unir y que van a atacar a Israel. Y en ese entonces, y al pasar la historia, decían: no, pero ¿dónde está lo que decía Ezequiel? Bueno, hoy ya están dadas las coaliciones, los países están unidos, todos los que Ezequiel dijo que se van a unir para atacar a Israel. Faltaba Turquía, pero ahora Turquía ya hace parte también. Las cosas están delante de nuestros ojos, mostrándonos algo. Al mundo le viene mucha calamidad, mucha destrucción, porque cuando digan paz y seguridad, dice la palabra, vendrá terror repentino. Jesús dijo: cuando vean estas cosas. ¿Cuáles cosas?
que la ciencia se aumente, como dijo Daniel, la tecnología. Ahora, díganme si no ha ocurrido. En los últimos 10 años la tecnología avanzó más que en los últimos 200 años. La ciencia. Daniel dijo, podrán viajar de un lugar a otro. Eso ya está ocurriendo. Es muy sencillo tomar un avión e ir al otro lado del mundo y mañana en las horas de la noche estar allá. ¿O no? Eso antes era un sueño, hoy es posible. Lo que la Biblia dice de hace muchos años, hoy lo tenemos presente, ya cumplido. Cuando vean estas cosas, dijo Jesús, ¿qué más cosas? Cuando hayan rumores de guerra, cuando se levante nación contra nación, reino contra reino. Se han visto noticias internacionales, han visto la tensión que hay, Rusia queriendo atacar Ucrania. ¿Han visto estos días las noticias? Terremotos, calamidades con más frecuencia que antes. ¿Lo estamos viendo o no? Cuando vengan epidemias sobre el mundo, peste sobre todo el mundo. Jesús lo dijo así textualmente. Lee capítulo 24 de Mateo y verás que ahí está. Jesús dijo, cuando vean señales en el cielo, en la tierra, cuando vean que la higuera, que es Israel, haya florecido, porque ya floreció Israel. Desde hace poco tiempo, 1940 y ¿qué? 8, 7 1948, 15 de mayo, gracias. Volvió a ser nación Israel, que se cumplió la profecía del profeta Isaías que una nación nacería en un día. Tal cual fue así. La nación de Israel nació en un solo día y en menos de 72 años Israel se convirtió en una potencia económica, en una potencia nuclear, en una potencia de armas. Israel tiene una de las mejores tecnologías del mundo. Hoy vemos que la higuera floreció. Jesús dijo, cuando vean que la higuera florezca, entiendan esto, se aproxima el tiempo de mi venida. Hoy Israel, un puntico en el mapa, se ha convertido en uno de los países más poderosos económicamente. En los valles de Efraín vendrá el mejor vino. Eran desiertos, hoy están cultivando los mejores viñedos y el mejor vino están haciendo de allá. Increíble, es algo que nadie se esperaba. Ya se está cumpliendo toda la escritura. Una cosa dijo Jesús: cuando vean que acontecen estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. O sea que todo esto son malas noticias para el mundo, pero para la iglesia de Cristo son muy buenas noticias. Ya casi nos reunimos con nuestro Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Jesús viene pronto. El hombre de maldad está a punto de manifestarse. Si tú lees en internet, los israelitas dicen, solo necesitamos de 3 días, de máximo una semana para reconstruir nuestro templo. Tienen todo, la tecnología para hacerlo. ¿Tú has leído alguna vez acerca del domo de hierro que tiene Israel? Todo el tiempo le están enviando misiles y hay un domo de hierro, una tecnología que es detector antimisiles, que hace que los misiles tomen otra dirección y no tocan a Israel. Eso es una cosa impresionante. Se cumple la palabra de Dios, se cumple. Y yo sé que muy pronto, en algún momento, veremos noticias como hay tensión entre Rusia e Israel, porque la profecía dice que de Rusia se atacará a Israel, del norte vendrá y se atacará a Israel, y unas naciones unidas ahí con ellos. Pero sigamos leyendo. Dice la palabra de Dios: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes que venga la apostasía. Ahora, mira esto: no vendrá antes que venga la apostasía, que es lo que ya está pasando, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Escúchame, ya está en acción el misterio de la iniquidad,
Solo que hay quien al presente lo detiene. La iglesia está presente, aleluya. Hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, porque este hombre literalmente será poseído por Satanás. Mucha gente ha sido poseída por demonios en la historia y en la actualidad lo vemos cerca de nosotros, pero este hombre será poseído directamente por Satanás. Sigue leyendo. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, ¿cuáles son los que se pierden? ¿Cuáles son los que son vulnerables a esos espíritus engañadores? Los que desprecian el amor de la verdad. Aquellos que se les ha predicado el evangelio, pero ellos no han querido obedecerlo, lo han rechazado. Dice la palabra en Romanos en el capítulo 1, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios y obedecerle como a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada y ellos llegaron a practicar cosas perversas. Y si tú lees allá, que alguna vez lo leíamos acá en un servicio de domingo, todas esas cosas, la lista es larga. Hombres con hombres teniendo relaciones sexuales, mujeres con mujeres, desobedientes a los padres, rebeldes, llenos de toda maldad, de toda impiedad. Dice la palabra de Dios, ellos entran a ese comportamiento porque rechazan a Dios. Y es que es claro, no hay que explicarlo tanto. Alguien que le cierra la puerta a Dios, le está abriendo la puerta a los demonios. Si estás conmigo, nunca desprecies. Dios te ama con amor eterno. Y me gusta tanto la palabra como lo dice acá, el amor de la verdad. Qué lindo, ¿no? No desprecies el amor de la verdad. La palabra de Dios es eterna, es poderosa. Y cuando Dios habla, nosotros escuchamos atentamente. No queremos cerrar la puerta al que nos da la vida, al que tiene el camino para ir al cielo. ¿Cómo le cerramos la puerta? Tú estás esta mañana en este lugar y sé que estás hoy aquí porque has decidido abrirle la puerta a Dios y a su palabra. Y pasa exactamente lo mismo, pero al contrario. Cuando tú abres la puerta al amor de su palabra, le cierras la puerta a los demonios. Por eso ningún espíritu puede entrar y confundirte, porque eso es algo tan sutil que las personas no se dan cuenta. Profesando ser sabios se hicieron necios y se envanecieron en sus propios razonamientos, dice la palabra, porque en un momento ni siquiera lo sienten. Ellos afirman verdades y afirman cosas como si fueran verdades, sus teorías, sus filosofías, sus argumentos, y luego se paran tanto en eso que se les vuelve su religión, su creencia, y defienden a capa y espada su error. Qué triste. Se les veló el entendimiento. Les pasa lo que Pablo dijo, se les cauteriza la conciencia, al punto que ya ni siquiera se dan cuenta que están equivocados, sino que creen, afirman que su mentira es la absoluta verdad. No les cierres la puerta a Dios. Eso es muy peligroso, porque cualquier espíritu puede entrar y puede comenzar a confundir tu mente, a dañar. Por eso Pablo decía al principio de la lectura que nada los mueva de su modo de pensar, que nada les mueva su firmeza, que ningún espíritu los engañe. Sigo leyendo. Aleluya. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Si estás conmigo ahí. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Si te das cuenta, ahí está la explicación. No me quieres tener en cuenta, ok, ahí va, entra el espíritu de engaño y comienzan a creer la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay un espíritu anticristo en el mundo. Hay un espíritu que se levanta con tanta fuerza y engaña a las personas para que no crean en Jesús como su Señor y como Salvador, porque Jesús es la vida. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Jesús es Dios hombre, Dios que se hizo hombre para mostrarnos al Padre. Así lo dijo Él. Un día hablando con sus discípulos les dijo: yo me voy a la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Me voy a prepararles casa.
Ustedes saben a dónde voy. Y Tomás le dijo: Jesús, no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino. A lo que Jesús les respondió: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino a la vida eterna. Si ustedes me han visto a mí, dijo Jesús, han visto al Padre, porque yo soy quien revelo al Padre en ustedes. Iré, les prepararé casa y luego volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Wow, aleluya. ¿Cuántos creen esa verdad? Nos reuniremos con Él. Pero hay algo maravilloso entre líneas allá, porque Jesús dijo: y volveré y os tomaré a mí mismo. Quizá lo hubiéramos leído de una manera más sencilla si así hubiese sido escrito: regresaré por ustedes y me los llevo y ya. Pero no, Él dijo: volveré y los tomaré a mí mismo. Ahí hay un tesoro. Ahí hay un tesoro, porque Jesús viene por los que tienen su espíritu, y su espíritu es uno con Él. Por eso Él dice: vendré y los tomaré a mí mismo. Tremendo. Y el que se une a Dios, un espíritu es con Él, dice la palabra. Por eso cuando Él venga y regrese por su iglesia, llevará a los que tienen su espíritu, a los que son uno con Él. Por eso lo dice así: los tomaré a mí mismo. Donde yo estoy, donde esté mi espíritu, esos son los que me llevo a la casa de mi Padre, donde hay moradas, para que estemos todos juntos, donde yo esté, para que también estén ustedes. Porque el Espíritu Santo, les digo, es el sello de tu salvación. Son las arras de tu herencia, dijo Jesús. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tienes el tiquete de entrada al cielo. Si no tienes el Espíritu Santo, no hay ticket para entrar al cielo. Es el Espíritu Santo, es el sello. Cuando tú llegaste y reconociste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, Dios hizo un milagro maravilloso. Él te dio un nuevo nacimiento, puso un nuevo espíritu dentro de ti. No limpió el antiguo, no le quitó los pecados al antiguo, no, quitó ese y te dio una nueva naturaleza, puso un nuevo espíritu, a lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. Y una vez tienes un lugar limpio, santo, un nuevo espíritu, ahí puso su Espíritu Santo para que tú seas la casa de Él. Ahora el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y Jesús te dio el Espíritu Santo y dijo: me voy a la casa de mi Padre. Cuidado, no se dejen engañar. Habrán espíritus engañadores. Se levantará el hombre de maldad, antes entrará la apostasía en el mundo. Pero yo volveré, yo regresaré. Esperen por mí, yo regresaré, tomaré y llevaré conmigo a los que tienen mi espíritu. Tú tienes el Espíritu de Jesús. Él dijo antes de partir: me voy, pero no los dejo solos. Dejaré con ustedes mi espíritu, el cual estará en ustedes y con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También es por eso que allá en la gran comisión Jesús le dijo a sus discípulos: y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo que Jesús luego no que se iba? No, es que su espíritu es uno con Él. Él nos dejó su espíritu, está con nosotros, en nosotros. La persona de Jesús, a través de su Espíritu Santo, habita nuestro cuerpo, habita nuestro espíritu. Él prometió no dejarnos solos corporalmente. Él fue al cielo y está preparando esas moradas donde tú y yo vamos a vivir eternamente. Iglesia, ya muy pronto vamos a esa gran reunión. Si tú te emocionas el domingo para ir al culto, para reunirte en la iglesia, imagínate el día que vayamos a ese gran culto que se llama las bodas del Cordero, donde Jesús mismo servirá la mesa, donde Jesús mismo te tomará la cena contigo y conmigo. Es el momento más esperado por todo cristiano, la reunión con nuestro Señor Jesús. Aleluya. 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 ¿Hay alguien que crea esto? No somos de esos que tienen ese poder engañoso, que creen cualquier mentira. No, somos de los que tienen el Espíritu Santo de Jesús. Por eso creemos la verdad del Evangelio.
Porque es que ahí también hay algo muy poderoso. Es que el Espíritu Santo es la habilidad para creer, ¿no? A cada uno Dios repartió una medida de fe, la cual es suficiente para recibir su salvación. Toda persona. Pero cuando el Espíritu Santo entra en alguien, ese alguien que le abrió la puerta, ahora el Espíritu Santo empodera a esa persona y le da la habilidad de creer en todo lo que la Biblia dice, para que no solo lo crea, sino para que camine en esas verdades, para que viva en ellas. Arde una pasión interior por esto. Es algo inexplicable, solamente el que lo vive lo entiende. Cuando me dicen Cristo viene por ti, ¿por qué se estremece mi corazón? ¿Qué es lo que pasa dentro de mí? Es más que una teoría, es más que una simple doctrina. Es la persona de Jesús en mi interior que me apasiona por esto. Es su Espíritu Santo que me lleva a anhelar profundamente este gran momento en el cual me reencuentre con Jesús. Eso es lo que te pasa a ti y lo que me pasa a mí. Dios te da la habilidad para creer. Dios te da el poder para creer. Para que tomes esto. Cuando lees la Biblia acerca de lo que falta, de lo que viene, muchos escépticos dicen: eso es mentira, eso es basura, eso es un bla bla bla, esos son cuentos. Y hablan así, blasfeman de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros leemos esa escritura y escuchamos esa voz hablando a nuestro espíritu, que es el mismo Espíritu sembrando esas palabras en nuestro interior, comienza a arder un fuego en nuestro corazón y nos hace ver que es verdad, que Jesús viene, que esto es en serio, que esto no es molestando, que Jesús viene por su iglesia y que nosotros estaremos listos como las 10 vírgenes santas y prudentes que tienen aceite en sus lámparas, a las cuales el esposo, cuando venga y toque la puerta, llevará con él a la santa gloria. Estamos esperando a nuestro Señor. No se nos puede olvidar este mensaje de vida. No podemos distraernos con las bendiciones que Dios nos da. Las bendiciones de este mundo son añadidura, son importantes, claro, y Él quiere que estemos bien, sí, amén. Pero no se nos puede olvidar el Dios de las bendiciones, solo por las bendiciones de Dios. Dios es la fuente, Él es todo. Y este mundo es algo muy pasajero. El mundo y sus afanes pasarán, dice la palabra. El que hace la voluntad de Dios no pasará, sino que será para la eternidad, para siempre. Ven, luego dice el Señor, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, se emblanquecerán. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si tú quieres, si tú oyes, vivirás. Qué palabra tan preciosa Dios nos dejó a través de Isaías, donde podemos presentarnos delante de Él a pesar de que hayamos cometido errores, a pesar de haber tenido un pasado sucio. Y Dios dice: ven, estemos a cuentas. Voy a limpiarte, voy a lavarte. Cada pecado quedará bajo mi sangre y quedarás limpio delante del Padre, para que tú puedas entrar a la eternidad y gozar del cielo. Hace 8 días hablábamos del poder de su sangre que nos limpió, que nos lavó de todo pecado. Créeme, si tú estás con Jesús, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, Jesús regresará y te llevará con Él. Pero mucho cuidado, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, donde hay espíritus engañadores en el mundo que harán todo para alejarte de la verdad, para alejarte de esa esperanza que tienes, para alejarte de esa convicción de que Cristo regresa. Ten mucho cuidado. Dice Juan en la primera carta, capítulo 2, versículo 22, así. Dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. ¿Lo ves? Hay algo que quiero resaltarte de este texto que no puedo dejar pasar por alto. No te engañes. Solamente los que tienen al Hijo pueden tener al Padre. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ese Hijo con mayúscula está hablando de la persona de Jesucristo. Es Jesús
Es Jesús quien te revela al Padre. Es Jesús el que te lleva al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fueron las palabras de Jesús. Porque si tú analizas hoy en el mundo, no hay un espíritu anti Dios. Lo que hay es un espíritu anticristo. ¿Sí estás conmigo? Porque la gente cree en Dios y lo creen a su manera. Y cada quien lo quiere creer de acuerdo al mensaje que más se acomode a su estilo de vida. Entonces lo que hacen es tomar la Biblia y acomodarla a su forma de ser, lo cual sabemos es contrario a lo que Dios dice, ¿no? Porque se supone el orden es que nuestra vida se acomode a la palabra de Dios. Nosotros no transformamos la Biblia a nuestra imagen, nosotros somos transformados a imagen de la Biblia. Porque la Biblia es la persona de Jesús. Dijo Juan, el verbo se hizo carne. La palabra, el verbo es Jesús, habitó entre los hombres. Este libro es alguien, este libro es Jesús. Y entre más tú estás buscándolo, más te pareces a Jesús. Si tú escuchas a alguien decir que Jesús no es el Cristo, cierra tus oídos, huye de ahí. Hay un espíritu de engaño operando en el mundo que quiere llevar al mundo para que niegue a Cristo. Porque algo está ocurriendo también en el mundo y es la unidad de las religiones, la unión de las religiones, lo cual también vemos en la Biblia, ¿no? Porque Dios, dicen ellos, es el mismo Dios tuyo y el mismo Dios mío. Entonces, si tú crees en, no sé, en cualquier cultura de la India que hay tantas religiones, o si tú crees en el Corán, o si tú crees bueno, en cualquiera, hay tantas. Entonces no importa, somos hermanos, vamos a amarnos, es un mismo Dios, solo que tú lo llamas Buda, o tú lo llamas Mahoma, o tú lo llamas Jesús, o tú lo llamas Mahatma Gandhi, no sé cómo quiera que lo llames, pero es un solo Dios. Mentira, mentira, mentira de Satanás. No existen muchos caminos para ir al Padre. El único camino para ir al Padre se llama Jesús. No existe otras. El Mesías, el ungido de Dios. En este momento se está construyendo un templo donde van a funcionar las 3 religiones más importantes del mundo, con el fin de que no haya rivalidad y disensión entre ellas, en un mismo lugar, en un mismo territorio. Búscalo en internet. El Papa aprobó esto, avaló esto. Incluso él ha tratado de que haya unidad entre todas las religiones. ¿Cuándo en la historia se ha celebrado una fiesta musulmana en el Vaticano? Nunca. Con este Papa eso se hizo. Es más, una fiesta protestante, o como nos llaman protestantes, cristianos, cantantes muy reconocidos fueron al Vaticano y también celebraron un culto a Dios ahí mismo. Uy, gloria a Dios, dirán muchos. Bueno, puede que sí, pero hay algo ahí. Hay algo ahí. Y si tú analizas las escrituras, todo esto es el cumplimiento. Porque Juan vio 2 bestias, ¿no? No fue solo una, vio 2 bestias. Una es el anticristo y la otra es el falso profeta, que prepara el escenario para que el anticristo pueda entrar en acción. Entonces no te dejes engañar. Si alguien te habla en contra de Jesús, cierra tus oídos. Es más, también ten en cuenta esto: si alguien te habla en contra del pueblo judío, del pueblo de Israel, cierra también tus oídos. Yo no estoy diciendo que Israel haya sido el país más perfecto, el más limpio. No, yo sé que han cometido errores terribles y que han habido muchas cosas terribles, pero el pueblo de Israel es el reloj de Dios en la tierra. Y Dios dijo: oren por la paz de Jerusalén y procuren la paz de Jerusalén, y bendeciré a los que procuren la paz de Jerusalén. Está en la Biblia. ¿Tú oras alguna vez por la paz de Jerusalén? Yo creo que Israel se mantiene salvaguardado allí porque en el mundo la iglesia ora por Jerusalén. Se tiene que cumplir la escritura. La escritura tiene que cumplirse. Los judíos tendrán un juicio diferente, por eso no nos metemos ahí. Para Dios hay 3 tipos de personas: están los gentiles, están los judíos y están la iglesia de Cristo. La iglesia, los cristianos. Es diferente. Entonces yo no puedo meter en el mismo paquete. Los judíos es algo diferente que nosotros vemos en muchas escrituras y muchas profecías acerca del pueblo de Israel.
Y Dios está con el pueblo de Israel a pesar de su inmoralidad, a pesar de su degradación. Ahí Dios está con el pueblo de Israel porque Dios se somete a su palabra y la palabra tiene que cumplirse. Y sí, Israel será juzgado porque la palabra también lo dice, pero es un juicio diferente. Entonces eso también que se levanta en el mundo en contra de los judíos, cierra tus oídos. Ten mucho cuidado. Si estás conmigo. Dijo Dios al pueblo de Israel: yo maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren. Tú lo lees en la Biblia. Y es así. Los países enemigos de Israel son los países que se vuelven más pobres, arruinados. Pero bueno, no entro ahí. Solamente lo que quiero decirte es que tengas mucho cuidado porque hay espíritus engañadores. Cuídate de conversaciones necias. Tú recuerda que Jesús en la cruz murió por ti para entregarte eterna salvación, que Él es el único camino que te lleva al Padre. Honra, respeta a Jesús. Sí, Él es tu hermano mayor porque Él decidió llevar muchos hijos a la gloria, pero Él es tu Señor. Amén. Él es nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 4, en el versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Cualquier persona que no confiese que Jesús vino en carne no es de Dios, tiene el espíritu del anticristo. Que nadie los engañe. Jesús es el Señor. Jesús es el camino a la vida eterna. En el capítulo 2 también de Primera de Juan, versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Han surgido muchos anticristos. ¿Sí se han dado cuenta que ahora en la política, en cargos de eminencia, hay mucho ateo? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Los profesores de las universidades, o sea, el enemigo sabe cómo trabajar y se mete en personas que tienen algún poder sobre otras para dañar, para contagiar ese espíritu a otros. Tengan mucho cuidado, dice la palabra, el espíritu del anticristo ya está en el mundo, ya está, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. En segunda de Juan, ahí pasando al siguiente libro, dice en el capítulo 1, versículo 7: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Nosotros sabemos que Jesús vino en carne. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. No dejes que el enemigo ponga ahí mentiras. Jesús dijo, Jesús mismo en Mateo 24, en el versículo 24 dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, ojo, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que esto no es un juego. Si tú dices que eres cristiano y en tu credo crees en Dios Padre, crees en Dios Hijo, crees en el Espíritu Santo en ti, tú crees que Jesús se hizo hombre y murió en una cruz para redimirte, tú crees en el amor del Padre, y todo lo que confiesas en tu vida, dice Pablo, el que cree que está firme, mire que no caiga. Mantente pegado al Señor, porque aquí dice la palabra que muchos escogidos van a creer a los espíritus engañadores. Viene a engañar, si es posible, aún a los escogidos de Dios. Mucho cuidado. Guardemos nuestro corazón. Y como pastor te lo digo con mucho cariño. De verdad, te lo digo con una muy buena intención. No estés escuchando de todo en internet. No te pongas a ver predicaciones de todo el mundo. Guarda tu corazón. Ten cuidado. Porque pueden entrar espíritus engañadores. Yo he visto acá en la iglesia personas que salen con cosas muy raras en cuanto a la doctrina.
Entonces hablo con ellos y les pregunto: ¿por qué dices eso? ¿Por qué estás diciendo esto? Y ellos me dicen: porque tal pastor, tal persona vio un video de tal y ahí él lo dijo. Es que eso es tan peligroso, porque como les dije, la fe viene por el oír. Tú terminas creyendo lo que estás escuchando. Cierra tus oídos. La Biblia lo dice: las malas conversaciones corrompen el buen carácter, las buenas costumbres. Un mal amigo daña el buen carácter, dice otra versión. Lo que tú estés escuchando es en lo que tú te convertirás. Las palabras tienen un poder impresionante. Escúchame. Es tan tremendo. Escuché a una escritora decir estas palabras: lo que no se habla no existe. Escucha eso. O sea, lo que dice la Biblia, y es verdad, lo que no se habla no existe, pero cuando se habla existe. O sea, la palabra tiene el poder de darle vida a algo. La palabra tiene el poder de hacer que algo venga a este mundo, algo que no está. Por eso cierra tus oídos y no escuches todo lo que te están diciendo. Confórmate con las sanas palabras de Jesús. Mantente en ellas, persiste en ellas y mantente ahí. Luego sigue diciendo Jesús, sigamos leyendo ahí. Versículo 26 dice: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. Ten cuidado con esos falsos cristos. Hay montones ahora. En internet está lleno de gente que se hace pasar por Cristo y que predican y las multitudes los siguen. Tú no eres así. Tú no te dejas engañar. Ve conmigo a primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1. Primera carta a Timoteo 4:1. Escucha lo que dice acá. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Están acá? Algunos apostatarán de la fe. Escúchalo, porque Pablo se lo está diciendo a un joven pastor, a un pastor que se volvió muy importante en la región de Éfeso, quien luego pastoreó muchos otros pastores, que a través de él Dios hizo una obra muy grande en la tierra. El joven Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, escúchame, el Espíritu Santo me ha dicho que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea que es un mensaje para la iglesia, no para el mundo. Hablando de gente de la iglesia, dice: muchos o algunos, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la acción y por la oración, es santificado. Mira que Pablo hace énfasis en dos cosas. Él dice: ten mucho cuidado esas doctrinas de demonios que vienen a enseñar que uno no tiene que casarse, que prohibirán casarse. Eso no te cases, dicen. ¿Para qué te cases? ¿Para qué te amarras la vida? Lo que importa es el compromiso. Cuando yo me iba a casar me dijeron esas palabras. Me dijeron: ¿tú por qué te casas con ella si hasta ahora ni siquiera han tenido tiempo de salir, de conocerse? Porque ustedes conocen mi historia de amor, que yo la conocí, 2 años y medio, nunca fuimos novios, pero un día le propuse matrimonio. Sin ser novios, yo le propuse matrimonio. Nunca habíamos salido a tomarnos un café juntos. Habíamos salido en grupo con más personas de la iglesia, trabajábamos en el ministerio, pero jamás la había invitado a un cine, a un lugar, a una cena. Nunca, jamás. Pero yo estaba en oración y Dios me habló, me dijo que ella era mi esposa. Entonces ahí fue cuando yo la invité a ese lugar romántico, ese asadero de pollos, y ahí le dije que fuera mi esposa. Sí, yo sé, mi historia es rara, pero así fue. Y ese día yo le dije: mira, yo creo que tú eres mi esposa, ¿te quieres casar conmigo? Y ella quedó como: wow, de verdad.
Y entonces ahí en esa escena muy romántica ella me dijo, Dios también me lo ha dicho y creo que tú eres mi esposo. Entonces le dije, ok, pues casémonos entonces. Pues casémonos, ¿y cuándo? ¿En un mes te parece bien? En un mes. Y en un mes y 11 días nos casamos. Así fue nuestra historia de amor. Ahora, yo no me casé por un impulso emocional. No, yo me casé porque yo estaba en oración, conectado con Dios, y el Espíritu Santo me guió a hacerlo. Y me casé con ella. Llevamos 13 años juntos, maravillosos. Tengo una esposa preciosa y mi hogar, gloria a Dios, es un lugar lindo. A veces obviamente nos ponemos bravos, a veces nos discutimos por bobadas, pero nos arreglamos, nos contentamos y seguimos. Y Dios gobierna nuestro hogar. Pero a mí me dijeron, ¿cómo te vas a casar? ¿Qué te pasa? Es mejor que primero prueben un tiempo, que se vayan a vivir juntos, a ver si se entienden, a ver si se entienden en la cama. O sea, ¿qué es esa barbaridad? ¿Sabes cómo se llama eso? Doctrinas de demonios. Lo dice Pablo, doctrinas de demonios. El matrimonio es algo santo, Dios se lo inventó, es una de las instituciones dadas por Dios al hombre. Es muy importante. Huye, dice, cuando tú escuches esto, doctrinas de demonios que te enseñan, no es necesario casarse. Tú puedes tener relaciones sexuales con tu novio, eso no pasa nada. Todas esas cosas son demonios hablando. Incluso he visto dentro de las mismas iglesias hablar con una liviandad acerca de estas cosas, avalando las prácticas indecorosas que son extra o prematrimoniales, lo cual se opone completamente a las sanas palabras de nuestro Señor. Pero también dice, esas doctrinas que te enseñan a abstenerte de cierta clase de alimentos, ten mucho cuidado. ¿Tú has visto que hay muchas doctrinas que se han levantado en los últimos tiempos que hablan de eso? De que comes, que no comes, cuidado. Y si yo sé, tú debes cuidar tu templo. No es que te vayas a comer chicharrón todos los días y a comer lechona y tamalito todos los. No, hay que cuidarse, está bien. Pero yo no puedo predicar eso como doctrina. Si tú ves, y de hecho he visto sermones enteros hablar solamente de lo que se debe comer y lo que no se debe comer. Pablo dijo, de lo que venden en la carnicería coman sin preguntar. Aquí hacemos. Ahora, dice, ahora si ustedes están en una mesa y dicen, esta comida fue sacrificada a los demonios, no la coman. Dijo Pablo, no la coman, no por la conciencia de ustedes, sino por la conciencia débil de tu hermano menor. Entonces no uses tu libertad por amor a tu hermano débil. Ok, es diferente, pero sin preguntar, come, ya. El evangelio no es, el reino de Dios no se trata de comida ni bebida, dice la palabra de Dios, es justicia, paz y gozo. El evangelio es otra cosa y predicamos es el evangelio de Jesús. Sí, cuídate a la vez y ten cuidado, pero no es algo que debemos convertir en doctrina. Luego continúa diciendo la palabra de Dios en el versículo 6: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, si es provechoso, si está bien, pero poco comparado con el ejercicio de la piedad. Dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. ¿Sí están ahí? O sea, el ejercicio está bien, montar bicicleta, sal a trotar, métete a un gimnasio, perfecto. Pero nunca le des más importancia a eso que el ejercicio de la piedad. Porque el ejercicio de la piedad, cuando hablamos de piedad, no estamos hablando solamente de misericordia o de ayudar a otros. La piedad es mucho más que eso. En la Biblia la piedad habla de vivir una vida santa delante de Dios. La piedad habla del temor de Dios de un creyente. Ejercítate para esto, para vivir de una manera piadosa, de una manera santa. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque tú conoces a alguien, no porque hable bonito o porque sepa mucha Biblia. Tú lo conoces, es por su vida. Cómo es él en su vida cotidiana, qué hace, cómo es como esposo, como esposa, cómo es como hijo, cómo es como un ciudadano, cómo es en su vida privada, la forma de hablar, la forma de hacer. La vida, el resultado de su vida habla de quién es esa persona realmente. Es por los frutos que se conoce. Y es que luego continúa diciéndoselo. Sigue leyendo conmigo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es
el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno te menosprecie, ninguno ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 cosas muy importantes. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la exhortación, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado, termina diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué palabra tan poderosa, ¿no? Eso es muy poderoso, porque Pablo le está diciendo a Timoteo: nadie te menospreciará por ser joven. Escúchame, nadie te va a menospreciar a ti cuando tú aprendas a ser un ejemplo en estas 6 áreas de tu vida. Si tú eres un ejemplo en estas 6 cosas, nadie te menospreciará aunque seas joven. Nadie. Un día, cuando yo acepté seguir a Dios, yo le dije: Señor, pero soy muy joven. Estoy hablando 7 años atrás. Y le dije: Señor, pero yo soy muy joven, la gente no me va a creer. Y Dios me mostró este versículo y me dijo: si tú eres ejemplo en estas 6 cosas, la gente te va a creer. Te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. Sé ejemplo en estas 6 cosas. ¿En cuáles? Palabra. Sé ejemplo en palabra. Número 1. ¿Cuál es la segunda? Conducta. Que tu forma de vivir sea santa delante de Dios. Que tengas una conducta intachable. Tercero, amor. El caminar en amor es importante, muy importante. No que te domina la ira, no que cuando te sacan la piedra entonces se te olvida que eres cristiano. No, sé ejemplo de amor. ¿De qué más? ¿Estás conmigo? Espíritu. Esa pasión, ese fuego tiene que verse en ti. Que sea ese fuego que se transmite. Fe. Tienes que ser ejemplo en fe. Vivir una vida de fe. Cuando tú eres ejemplo en fe, la gente te va a creer y va a querer ser como tú. Vas a salvar a los que te oyen. Y también dice pureza. Hay que ser ejemplo en pureza. Ocúpate en estas cosas. Y al final le dice esto que es tan importante: y ten cuidado de ti mismo, y ten cuidado de la doctrina, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchan. O sea que sí tenemos que ser muy cuidadosos en, número 1, no confiar en mí. No confíes en ti. Como lo he dicho muchas veces, tú mismo eres la persona que más te ha fallado. Jeremías dijo: el corazón es engañoso y es perverso más que todas las cosas. No confíes en ti, no confíes en tu habilidad, no confíes en tu conocimiento, no confíes en nada que tú tengas. Confía siempre en Dios, porque dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, el que pone en su habilidad su fuerza. Dice la palabra de Dios ahí: no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce al Señor en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Síguelo, haz lo que Él te dice, confía en Dios, búscalo a Él. No creas que estás fuerte, que ya tienes un nivel superior. No. Siempre sé una persona pobre en espíritu, como Jesús dijo en Mateo 5, en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. Él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Pero ¿quién es un pobre en espíritu? Ahí no habla de pobreza económica. No, ahí lo que habla es ser una persona que vive en una profunda necesidad por Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Alguien que sabe que todo el tiempo está necesitado, que sin Dios es un miserable, que necesita llegar siempre a Dios porque Dios es la fuente de su vida. Dios es el que le da todo, que sin Dios no podemos. Una persona pobre en espíritu es esa que tiembla ante la palabra de Dios, como lo dice Jeremías. Yo miraré al pobre de espíritu que tiembla ante mi palabra, dice Dios. Un pobre en espíritu, aquel que siempre tiene esa profunda necesidad de Dios, dice la promesa: heredará el reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque ellos, los pobres en espíritu, son los únicos que de verdad buscan el reino de los cielos.
porque saben que necesitan de Dios. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. El que cree que está firme, mire que no caiga. Tenga cuidado, tengan cuidado, iglesia, porque nosotros aún estamos en un cuerpo de carne y este cuerpo de carne está vendido al pecado. Lo has leído en Romanos. Sí, en tu espíritu eres santo, el Espíritu Santo habita tu interior, estás educando tu mente, gloria a Dios. Pero mientras viva en este cuerpo de carne, debo tener mucho cuidado, cuidarme de mí mismo, no dejarle a mi carne y ni permitirle cosas que sé que me pueden llevar hacia la muerte, hacia la destrucción. Cuídate de ti mismo. Y luego dice la palabra, y cuídate de la doctrina. Lo que estás escuchando, lo que estás leyendo, ten mucho cuidado de la doctrina. Haz estas cosas, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyen. Ponte de pie, por favor. ¿Cuántos dan la gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Aleluya. Que sea Dios el primero. Es Jesús el único camino que te lleva a la eternidad. El único camino al Padre es Jesús. No existe otro. No hay otro. A Él tienes que amarlo sobre todas las cosas. Tu vida puesta ahí, en esa lupa, en esa dirección, hará que puedas mantenerte firme hasta el fin, hasta que Cristo venga. Si vemos que estamos en los últimos tiempos, entonces cuidémonos más, ¿no? O sea, estos no son tiempos de estar jugando. Estos son tiempos de cuidar muchísimo lo que vemos, lo que escuchamos. Debemos tener mucho cuidado las conversaciones que tenemos. El amor de tu vida se llama Jesús. Él es el amor de tu vida. Jesús te amó, mostró su amor. Jesús es la máxima expresión del amor de Dios. Porque en Juan 3:16 dice que de tal manera amó al mundo Dios. Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú crees en Jesús? ¿Crees que Él es tu Señor, tu Salvador? ¿Crees que Él murió en una cruz para salvarte? Si tú que me estás viendo en internet, o si estás aquí presente y aún no estás seguro de que Jesús es el Señor de tu vida, si aún no estás seguro que tienes ese Espíritu Santo que es el sello de tu eternidad, te invito a que lo recibas. Es muy sencillo. Pídele a Él que venga a tu corazón. Hazlo con humildad y Él lo hará. Dile así conmigo y con fe repite estas palabras. Dice: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Te invito a vivir dentro de mí. Te pido, Señor, que tomes el control de mi vida. Yo te doy todo lo que soy. Dame un espíritu nuevo y pon en mí tu espíritu. Dame ese nuevo nacimiento. Quiero ser como tú, Señor, y quiero seguirte y amarte hasta el final de mis días, hasta que vengas por mí para llevarme a casa, para esa reunión contigo. Aquí te espero, Señor Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. El Señor está en este lugar. Con tus manos ahí en el cielo.